Agustín te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, hola, ¿qué tal, Agustín? Un saludo para vos, para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo te trata el viento? ¿Estás acá en Río Grande? No, estoy en Ushuaia, acá me trata bastante mal la lluvia. Ahora dejó de llover, pero estaba bastante lluvioso hoy la jornada acá en la ciudad de Ushuaia. Bueno, te digo que por acá se suspendieron las clases y hay Las alerta clases, sí, meteorológico. eso ya. Así que sí, Exactamente. como yo sé que ustedes andan van y vienen, tengan mucho cuidado en la ruta. Sí, sí, vamos a tener que tener cuidado porque además está bastante destruida la ruta. Así es que hay Tener que hacerla con mucha precaución a la ruta. Tener razón. Bueno, Jorge, te molestaba, bueno, para que nos comente, ¿viste? Porque, bueno, salió una noticia hace un par de días de un presunto proyecto de modificación del régimen jubilatorio para Tierra del Fuego. La pregunta es, ¿de dónde salió ese supuesto proyecto y qué grado de veracidad tiene? Mira, lo primero, Agustín, que hay que decir es que no hay ningún tipo de proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial ni por la Caja Compensadora, que no es del gobierno de la provincia, que es un ente externo que lo maneja directamente las autoridades de la policía retirados en los diferentes sectores, ni de la policía de la provincia, ni del servicio penitenciario, de ninguna de las áreas que tiene que ver con el gobierno ha presentado ningún tipo de proyecto y realmente no hay ningún proyecto presentado en la legislatura provincial planteando ningún tipo de modificación, de transformación, ni la hay ni la habrá. Cuando me preguntas de dónde pudo haber aparecido esta noticia, yo la adjudico directamente a una cuestión netamente electoral. Estamos en el medio de una campaña, faltan solamente 15 o 20 días para las elecciones del 26 de octubre. Entonces, en ese marco es que yo circunscribo esta noticia y que obviamente la adjudico directamente al sector de la Libertad Avanza, porque estamos en una elección que está completamente polarizada y obviamente no puedo adjudicarla a otro sector que no pueda llegar a ser ligado a la Libertad Avanza. No sé a ver, con el único criterio que pueden llegar a tener es tratar de generar algún tipo de resquemor dentro de las fuerzas de la policía, porque lo han hecho en diferentes oportunidades, porque lo hacen en diferentes acciones dentro de la fuerza. Esta es una más, tratando de generar en cierta manera un temor o un resquemor en parte de los integrantes de las fuerzas de la policía, el servicio penitenciario y demás, pero cuestión que uno las puede fácilmente dar vuelta porque primero en principal este gobierno provincial no ha tomado ningún tipo de medida para cercenar ningún tipo de derecho. La verdad, cada vez que se han tratado temas complejos, lo ha hecho de cara a los empleados y a los trabajadores, como se ha hecho en la ley de OSEF y como se ha hecho en infinidad de cuestiones que uno se ha reunido con todos los actores y con todos los sectores. En Ujú. este caso particular y puntual, lo que puedo decir es que nada, es una noticia completamente falaz y que obviamente tiene una intencionalidad política y como te digo, yo lo adjudico directamente en el marco de una elección que viene siendo completamente polarizada entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza, la adjudico directamente Para a ese eso. sector y porque además lo hacen asiduamente, eh, tratando de generar algún resquemor dentro de las fuerzas, con algunos actores que se ponen a hablar ahora de la justicia o de la policía o a dar, si se quiere, discursos de cómo mejorar la fuerza y la justicia, pero cuando estuvieron en la justicia les tuvieron que hacer un jury porque fue un trabajo lamentable que llevaron adelante dentro del Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego. Por Eh, eso te digo y lo adjudico directamente a este sector. Digo porque me llamó mucho también, bueno, hubo declaración del candidato a senador, precisamente el doctor Gastón Díaz, ¿no? Con respecto de que hay que fortalecer la fuerza de seguridad con recursos y salario, y eso también, digo, tiene que ver también por ahí.
No, no, porque entiendo que lo planteó en relación a las fuerzas federales, no hablaba de las fuerzas de la provincia. Ujú, Eh, en cambio, sí hay una, te digo, en este esquema de polarización que se está dando entre, obviamente, Fuerza Patria, que es el espacio en el cual el gobierno de la provincia está trabajando. Además, Agustín Dita, el jefe de gabinete, es el candidato a diputado. Y con la Libertad Avanza, nosotros sí, yo por eso te digo que lo adjudico más a este sector. Entiendo de que ellos están buscando, obviamente, la polarización y como no tienen mucho más que decir, porque la verdad, salir a explicar las coimas del 3% de Karina Milei, salir a explicar las denuncias de Español, salir a explicar los vínculos narco de Esper, salir a explicar todas las acciones que lleva adelante el gobierno nacional en contra de la provincia de Tierra del Fuego, ya sea en la industria, en salud, en educación, los recortes que ha tenido. Yo te decía recién la situación de la Ruta 3. ujú. Digo, si tienen que salir a explicar cómo está la Ruta 3, que no tiene mantenimiento, que no tiene proyección de mantenimiento para el verano, y la verdad, obviamente, lo que buscan es ensuciar y entorpecer con estas cuestiones que te vuelvo a decir, Agustín, la verdad, la gente de la policía, los comisarios y demás, la tienen muy clara que esto es simplemente una cuestión política y que no tiene nada que ver con una realidad, porque te lo vuelvo a decir, este gobierno siempre que ha tomado algún tipo de decisión lo ha tomado de cara o de frente a los trabajadores, nunca ha tomado ninguna medida para cercenar ningún derecho. Cuestión que sí harían ellos cuando tengan mayoría, si que logran tener mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque ellos sí van a venir a recortar jubilaciones, ellos sí van a venir a cortar y a recortar por las recetas que les pueda llegar a dar el FMI el salario de los trabajadores, ellos sí van a estar atrás de una reforma laboral que te haga jubilarte a los 75 o a los 80 o vaya a saber cuándo. Ellos sí lo van a hacer. Entonces, escribir, yo creo que lo que han escrito, que lo han pasado de manera, porque de última, que se hagan cargo y lo digan de frente, pero lo que han escrito es seguramente su matriz de pensamiento. Ellos sí les encantaría modificar la ley jubilatoria de la policía y pasarlo a 60, 70 años, porque esa es su matriz de pensamiento. Ujú. El Estado es inservible y que el que está en el Estado tiene que estar al servicio por 70, 80 años, vaya a saber cuántos años quieren ponerla. Por eso es muy importante, Agustín, la elección que vamos a tener el 26 de octubre, porque no es solamente tener un senador o dos senadores, no es tener un diputado o no tener ningún diputado o tener dos diputados. La elección del 26 de octubre es una elección donde se dirimen dos modelos de gestión, dos maneras de ver, y hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos tener senadores y diputados que defiendan a la provincia de Tierra del Fuego y que le pongan un freno definitivamente a estas políticas nacionales que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Ujú. Y nada más y nada menos. No es que el presidente se vaya, nada de eso, no se victimicen con esa historieta. Acá lo que hay que ponerle es realmente un freno al gobierno nacional y la única fuerza capaz de ponerle un freno a estas políticas nacionales es Fuerza Patria, porque está en todo el país, porque tiene la mayor cantidad de representantes y porque lo ha hecho ya en el Congreso, con Cristina López, lo ha hecho en la Cámara de Diputados, y marca a las claras que es necesario tener un representante de la provincia más dentro de este gran bloque que le pueda, como digo, ponerle un freno a esta política de la motosierra que lleva adelante el presidente de la nación. Hace pocos días, bueno, el presidente de la Nación precisamente y su ministra de Seguridad, Patricia Burri, dieron a conocer algo en este contexto de lo que vos decías de la reforma del Código Penal en el gobierno nacional. ¿Estás de acuerdo con esa reforma? Mirá, fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier reforma que quieran implementar tiene que tener recursos. La verdad es que plantear reformas y no plantear con qué recurso va a llevar adelante una reforma
mínimamente irresponsable. Ujú. Mínimamente irresponsable. Porque te voy a dar un ejemplo claro de lo que está pasando en algunas provincias. La, lo que tiene que ver con la ley que la provincia de Tierra del Fuego no está adherida, que es la de narcomenudeo. Ujú. ¿Sí? Hay provincias que han adherido al ley de narcomenudeo, han generado estructuras judiciales para poder llevar adelante esto. Obviamente que en la ley está establecido que la nación va a hacer la transferencia de los fondos para que se lleven adelante. ¿Sabes cuántos fondos le han transferido a las provincias para poder llevar adelante esa política? Ninguno. Cero. Ujú. 0 pesos. ¿Sabes cuántas cárceles ha construido el gobierno nacional en este tiempo? Cero. ¿Sabes cuántos presos federales tenés? Un montón. Y la verdad que uno que habla con los juzgados federales, en este caso de la provincia de Tierra del Fuego, están en una situación muy compleja porque no tienen dónde llevar a esos presos. ¿Me entendés? Entonces, hablar de una modificación, de una transformación, pero no hablar de los recursos, no transferir los recursos, no poner la plata, no construir las infraestructuras necesarias para poder llevar adelante esta política, y la verdad que es hablar en vacío, es solamente hablar y además la presentan en el marco de una elección en un proceso eleccionario. ¿Quieren plantear una cuestión seria, que tenga una discusión seria? Háganla en los momentos que se tiene que dar. Hace 2 años que gobiernan, podrían haberla presentado el día 1, Ujú. pero la presentan en el medio de la campaña electoral. Por eso te digo, Agustín, para poder sentarse a discutir estas cuestiones, para poder ser serio, lo primero que hay que tener en cuenta es con qué recursos van a contar las provincias, con qué recursos va a contar la nación para poder llevar adelante estas medidas. Y si no te pasa lo que le pasa a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le transfirieron 1.000 presos y no le dieron ninguna unidad de detención, o lo que nos pasa a nosotros como provincia, en la cual el servicio penitenciario nos tiene, nosotros tenemos dentro de la comunidad carcelaria del servicio penitenciario hoy alojados 16 o 18 presos federales. Esos presos federales tendrían, para poder mantener y para poder sostener esos presos federales, la nación tiene que trasladar recursos a la provincia. En estos 2 años no han trasladado un solo peso. ¿Y sabés cuánto trasladarían a la provincia para sostener esos presos por mes? 120.000 pesos. ¿Vos creés que con 120.000 pesos la provincia le puede dar de comer, educación, medicamento, todo más lo que tiene que ver con el control que hace propiamente el servicio penitenciario a un preso federal? No, es imposible. Imposible. Entonces, hablar por hablar, decir, tirar títulos de que van a presentar una ley para modificar tal o cual cosa, y no hablar de qué recursos van a dispensar para eso, la verdad lo único que es un circo barato que no sirve para nada. Mm. Hay una situación que preocupa a un sector precisamente de la policía retirado. Hay gente que no cobra hace 3 meses y tampoco creen que no pueden llegar a cobrar el aguinaldo. ¿Esto es así? Mira, esto, a ver, hay que retrotraerse en el tiempo. De lo que vos me estás hablando es un sector de la policía Retirado. que son retirados que se llama retirados territoriales, ¿sí? Lo Ajá. primero que hay que aclarar es lo siguiente: A ver. no es la provincia ni la caja compensadora la que paga el salario de los retirados territoriales. Y son retirados territoriales que su salario lo abona el gobierno nacional y que lo viene abonando en tiempo y forma mes a mes. ¿Cuál es el reclamo que se está dando puntualmente en esta cuestión? Es que cuando los territoriales se habían retirado en su momento, hace muchos años atrás, había una diferencia y había un descalce importante entre el salario de un jubilado de la policía provincial y un salario de un federal. Porque el territorial no deja de ser o no deja de resignificarse con el salario del policía federal. ¿Sí? Por eso se jubilan por nación y no se jubilaron por la provincia. ¿Sí? Entonces, en ese momento había un descalce importante y la provincia de Tierra del Fuego, con la modificación de la ley 735, que es la ley de jubilación del servicio de la policía, del servicio penitenciario y demás, cuando se hace la modificación en la 834, se establece un ítem que el ítem se llama como la zona.
se le reconocía una compensación por haber trabajado en la provincia de Tierra del Fuego a ese retirado territorial. Con lo cual, el salario es abonado por la nación. Y la caja compensadora, y acá claro, la caja compensadora que no es la provincia de Tierra del Fuego, es la caja compensadora de la policía, integrada por, y que la conducen y la manejan retirados de la policía y del servicio penitenciario, son los que pagaban esa compensación a estos retirados territoriales. Esa compensación, cuando digo, para hacerlo, y no voy a hablar de números concretos, sino de decir, cuando un jubilado en ese momento, cuando se hace la modificación de la ley, un jubilado de la provincia cobraba 100 pesos, el jubilado territorial cobraba 50. Lo que se hizo fue hacer una compensación para que ese jubilado territorial cobrara lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió a lo largo del tiempo? Que esa compensación se vio completamente desvirtuada. ¿Por qué? Porque el sueldo de ese territorial, que lo paga la nación y que está referenciado con el salario del policía federal, se incrementó considerablemente, ¿sí? Y hoy cobran muchísimo más un jubilado territorial que lo que cobra un jubilado provincial, porque había un decrecimiento entre uno y otro. Con lo cual, aclarando esta situación, no es que no están percibiendo su salario. Lo que no están percibiendo es esta compensación que tiene que pagar la caja compensadora por esta cuestión puntual que es la zona, ¿sí? No es por otra cuestión. Y a eso le tenés que sumar que además los territoriales le han hecho un juicio a la nación en su momento, lo cual hay 60 territoriales que ya lo han ganado y están percibiendo el ítem zona desde la nación, con lo cual hoy se generaría una inequidad mucho más grande, donde vos tenés un jubilado provincial que puede estar cobrando a promedio 2 millones de pesos, contra un jubilado territorial que cobra 2.300.000, 2.400.000 de su caja de jubilación nacional, y además tendría que cobrar la compensación que le paga la caja compensadora de 1 millón de pesos por zona, más 1 millón de pesos por el juicio que le ha ganado la nación. Por eso te digo que no es tan simple y tan sencillo, y no es que no se le está pagando el salario, sino que lo que no se está abonando, y que es una problemática que no tiene que ver con el gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia da los recursos como debe y como corresponde, en tiempo y forma, a la caja compensadora. De todas de los aportes patronales que tiene que hacer el gobierno de la provincia. En ningún momento el gobierno de la provincia tiene un retraso, todo lo contrario. Estamos ayudando y estamos trabajando en buscar herramientas que posibiliten poder dar una solución a esta situación. Pero en ningún momento hay alguien que está o ha dejado de cobrar su salario. Lo que hoy por hoy tienen interrumpido algunos territoriales tiene que ver con esta ítem de compensación de zona, que no tiene nada que ver con el salario. Aclarado, muy, muy bien aclarado, Jorge, digo, porque hay mucha gente que nos está escuchando y precisamente hay gente de ese sector Sí, que... pero vos sabés que, Agustín, el que es retirado territorial y el que es retirado provincial o el que es policía activo, lo tiene muy claro a esto, ¿no? No, que por ahí quieran plantear una cuestión diferente es otra cosa. Pero todos lo tienen muy, muy claro a esta cuestión. Y obviamente, hoy por hoy, la Caja Compensadora está atravesando una situación muy compleja porque los recursos que, vuelvo a decir, el gobierno de la provincia da en tiempo y forma, no alcanza para cubrir las jubilaciones provinciales, lo que no alcanza es para poder costear este ítem que fue modificado y fue creado en la modificación de la ley original, la 735 por la 834, ese ítem fue creado en ese momento, con otra mirada, con otra visión. Si uno va al relato y a los fundamentos de la norma y los fundamentos de por qué fue creado esto, era porque había una inequidad que se había generado. Hoy la inequidad esa desapareció y es todo lo contrario, se dio vuelta completamente. Entonces, también hay que analizar esa cuestión. Pero bueno, no, eso lo tiene que trabajar, como te dije, la caja compensadora, que es un organismo externo al gobierno de la provincia. No, nosotros no tenemos injerencia más que cumplir en
otorgarle los fondos que le corresponden y que el gobierno de la provincia, como te dije, Agustín, los entrega en tiempo y forma mes a mes. Perfecto. Jorge, la última que tiene que ver con una gran preocupación que hay acá en la ciudad de Río Grande debido a la cantidad de robos reiterados que se han producido, balacera, todo este tipo de cosas, digo, que se vienen produciendo más, y precisamente ya no es en la zona de la Margen Sur, sino se han sucedido algunos robos que han sido notorios. Digo, la policía tiene los elementos necesarios para trabajar, digo, en esta zona que es una zona muy grande, cuenta con los móviles. Contame un poco cómo está la situación. Mira, Agustín, te la separo en dos a la respuesta. La primera parte de la respuesta, lo que puedo decir es, primero, que yo soy una persona que está extremadamente orgullosa de las fuerzas policiales que tenemos, del recurso humano que tenemos, del trabajo que lleva adelante el jefe de la policía y todos los integrantes de las fuerzas policiales. Uh-huh. Porque hubo, y haces referencia a vos, a un delito de un robo importante en la ciudad de Río Grande en las últimas horas o en los últimos días, y ese delito, una vez denunciado, en menos de 12 horas estaba completamente Es cierto. esclarecido, y estaba... Entonces, la verdad que la policía, por eso te digo yo, no muchas veces se valora realmente el trabajo que lleva adelante la policía, la eficacia que tiene la policía para llevar adelante. Digo, uno vive todavía en una ciudad muy segura, y cuando me ha tocado compartir experiencias con funcionarios de la misma área, pero de otras provincias, realmente valoramos el trabajo que lleva adelante la policía de la provincia. Esa es una parte de la respuesta, y la otra parte de la respuesta que tiene que ver con los recursos. Yo lo que te puedo decir, Agustín, es que nosotros trabajamos muy bien una ley de emergencia en el marco del servicio penitenciario y la policía de la provincia, que tenía una mirada clara del gobierno de la provincia de generar un endeudamiento para poder, Sí, de poder dispensar de recursos reales y concretos para la policía de la provincia, para la incorporación de patrulleros, para la incorporación de equipamiento tecnológico, la compra de nuevos software, la compra de videocámaras de videovigilancia. Lamentablemente, esta ley estaba, en cierta manera, se sostenía con recursos de un endeudamiento. Ese endeudamiento hace 8 meses que duerme en un cajón del Ministerio de Economía de la Nación. Y era un endeudamiento que tenía que ver con recursos propios de la provincia de Tierra del Fuego. No era plata que le íbamos a pedir a la Nación para poder comprar vehículos o poder... No, todo lo contrario. Era solamente una decisión política que tiene trabado el gobierno nacional en un escritorio en el Ministerio de Economía, y que no nos permite a nosotros poder avanzar en esta cuestión. Obviamente que no nos quedamos solamente con eso, estamos trabajando alternativas, estamos trabajando diferentes, pero es todo recurso, es todo dinero, es todo plata, y la verdad que uno se ha cansado de decirlo, ¿no? Cómo ha habido recortes de ingresos de coparticipación federal, cómo el gobierno nacional abandona la salud pública, entonces las provincias tienen que hacerse cargo de la salud pública, cómo el gobierno nacional abandona, por ejemplo, un ítem en el sistema educativo como era el FONID, y que el gobierno de la provincia se hizo cargo para que los docentes no pierdan más recursos de su salario. Nada, infinidad de cosas. Entonces, los recursos son finitos, no paran de tomar decisiones en el gobierno nacional que perjudican a la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que no recibió un peso de ATN, no recibió absolutamente nada. No solamente no te han mandado un ingreso extra o extraordinario, sino que todo lo contrario, también te tienen frenado la posibilidad de endeudarte con recursos propios para poder gestionar. Digo, eso es lo que nos pasa hoy en la... Importante poder tener un senador más y poder tener un diputado más, porque es necesario ponerle un freno a esta situación que se está dando, particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, pero en la generalidad de todo el país. Jorge, querido, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos, la verdad sé que andás muy ocupado y bueno, te lo quiero agradecer.
No, no es porque Agustín, te mando un abrazo grande para vos, para toda la audiencia y nos estamos viendo en estos días. Dale. Bueno, así hablábamos con Jorge Can.